buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir al Continua Trends de Educación Continua, que forma parte de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Esta noche tenemos el webinar del curso en Gobierno Digital y Transformación Digital. Para ello nos acompaña esta noche Jan Romero, quien es consultor de transformación digital en la presidencia del Consejo de Ministros, magíster en Administración Estratégica con profesión en Ingeniería de Sistemas. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en el sector público y privado y es egresado del programa de transformación digital del Massachusetts Institute of Technology. Buenas noches, Jan. Te doy el pase para que puedas continuar con tu exposición. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias, Kimberly. Como bien ya lo he mencionado, mi nombre es Jean-Paul Romeo Aranda. Yo voy a tener el agrado de esta noche poder presentarles y comentar respecto a gobierno digital, Ya, ¿sí? lo veo. Les voy a agradecer que por favor verifiquen sus micros para que no estén encendidos y no pueda haber interrupciones. Bueno, a ver. Hemos sido testigos de que el gobierno y la transformación digital han sido denominaciones que hemos empezado a escuchar con mucha frecuencia, ¿sí? Frecuencia con la que probablemente muchos se sean asociados en su terreno laboral, ¿no? Situaciones en las que nos han respecto a la inmersión de tecnologías digitales en nuestra labor, ¿sí? Entonces, el día de hoy estoy compartiendo la presentación. Por favor, en la parte inferior del Zoom, ¿ya? Ustedes van a encontrar un botón que se llama reacciones, ¿sí? Les voy a agradecer que me puedan ustedes ir haciendo algunas, colocando algunos iconos de estas reacciones para poder ir yo viendo qué temas les interesa más a ustedes y qué podemos comentar o ahondar un poco más en lo que estemos citando, ¿sí? Asimismo, les voy a agradecer que me puedan acompañar a responder algunas preguntas que voy a ir haciendo, ¿ya? Con estas reacciones, ¿sí? Con esto vamos a ir midiendo un poco el alcance que vamos teniendo con la audiencia presente el día de hoy, ¿sí? Gobierno digital en el Perú. ¿Sabían ustedes que el Estado peruano cuenta con un sistema nacional de transformación digital? Y hablamos de transformación digital en general, no hablamos de transformación digital del Estado solamente. Son lineamientos que aplican para el sector público y también el sector privado para que puedan tomarlos como modelo a seguir dentro de sus gestiones. También, ¿sabían ustedes que existe un marco de confianza digital en el Estado peruano? También, ¿son nuevos? No, ya han cumplido 3 años de vigencia en nuestro país. Y además de ello, hablando de gobierno digital, ¿saben ustedes que existe una ley de gobierno digital que ya tiene 5 años de vigencia en nuestro país? ¿Sí? Son temas que justamente, si bien es cierto, no podemos tener quizás demasiada información o no tenemos quizás demasiado alcance o no hay pues una un estudio, ¿no? Permanente sobre el mismo, un aviso que podamos nosotros ir viendo continuamente, ¿sí? Vamos a redescubrir dónde podemos encontrar ese tipo de información y qué, ¿no? Qué indicadores se van midiendo a través de todas estas normativas, todas estas iniciativas que se han lanzado en nuestro país, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre gobierno digital, pero ¿qué relación también tiene el gobierno digital con la transformación digital? ¿No? La transformación digital, que justamente es uno de los términos más sonados, ¿no? En estos últimos años, ¿no? ¿Y por qué ha sonado tanto la transformación digital? ¿Qué ha pasado en el mundo? ¿Qué ha pasado en el Perú para que empecemos a escuchar con tanta frecuencia transformación digital? ¿Sí?
Quiero pedirles que por favor me confirmen si mi pantalla se ve adecuadamente. Si ustedes están viendo ya la presentación, les agradecería con sus reacciones, una manito arriba, por favor. ¿Sí? Perfecto, gracias. Genial. Entonces, veamos. Imagino que la siguiente imagen que ustedes están viendo a continuación les es muy familiar. ¿Sí? Creo que todos estamos inmersos en esas actividades. Todos los días tenemos que trasladarnos ya sea a estudiar o ya sea a laborar y estamos, ¿no?, en el transporte probablemente conectados, ya sea a ver noticias, ya sea a ver, ¿no?, alguna tarea, al correo electrónico, escuchando música, viendo un video, etcétera, ¿sí? Pero estamos, ¿no?, inmersos, ¿no?, en el entorno digital, ¿sí? Por otro lado, también, ¿no?, estamos, ¿no?, muchas veces conectados a servicios de streaming, ¿no?, como Netflix, por ejemplo, ¿no? También tenemos al lado derecho imágenes, ¿no?, donde no tanto los pequeños de casa como los padres también están utilizando las tecnologías digitales, ya sea para estudiar, ya sea para trabajar o ya sea para entretenernos, ¿sí? Pero también en la parte superior derecha ustedes verán, ¿no?, que hay personas que no solamente lo utilizan para entretenimiento, ¿no?, sino que también lo han visto como una forma de generar dinero, ¿no? Quizás alguno de los que están presentes en esta sesión el día de hoy es tal vez un TikToker, un influencer, ¿no? O en alguna de las redes sociales es muy conocido quizás, ¿sí? Y quizás está monetizando, ¿no? Quizás está ganando dinero a través de estos videos o algún contenido que comparte en Internet. Entonces, estamos inmersos o plagados del uso de servicios digitales en nuestro día a día. Entonces, somos grandes consumidores de tecnologías y servicios digitales. ¿Cómo hemos llegado a consumir tantas tecnologías, ¿no?, y tantos servicios digitales? ¿Esto podía ser posible hace 15 años atrás? Hace 15 años atrás, ¿no?, quizás muchos todavía están terminando el colegio, quizás algunos ya en la universidad, ¿no?, u otros tal vez trabajando. Pero esto era así, fue así siempre. Hace 15 años atrás, pues empezaba, ¿qué cosa? El boom de los teléfonos celulares. Deben recordar ustedes, ¿no? ¿Cuál fue su primer teléfono celular? ¿Lo recuerdan? ¿Tenía las mismas capacidades que el día de hoy? Yo estoy seguro que no. El mío solamente me servía para hacer llamadas y enviar mensajes de texto, ¿sí? Y creo que tenía radio también, no recuerdo bien. Pero eso era todo lo que podía hacer. Ah, y ojo, estaba atado a un plan, ¿no? O estaba atado a hacer prepago, a tener que hacer recargas para poder hacer llamadas, ¿sí? Hoy en día, eh, estas reglas siguen aplicando de esta misma forma, ¿no? Probablemente muchos digan, yo tengo un plan asociado, ¿no? Tengo un plan de, no sé, pues 120 soles, o 100 soles, o 40 soles, etcétera, ¿no? O sea, es que no, yo en mi casa tengo Wi-Fi y tengo también el trabajo Wi-Fi y estoy conectado, ¿no? Y no gasto dinero, ¿sí? Entonces, los teléfonos celulares empezaron, ¿no? Empezaron una revolución en nuestra sociedad. Se dice que los teléfonos celulares, bueno, se dice no, creo que ya lo son, ¿no? Ya son el control universal de todo lo que hacemos. ¿Sí? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Será el control universal? ¿Puedes salir de casa, irte a trabajar, irte a estudiar sin tu teléfono celular? ¿Tu día sería tan común y tan normal si no lo llevaras? Estoy seguro que no. ¿Sí? Y no solamente porque necesites comunicarte, ¿no? O necesites que enviar mensajes de texto, bueno, ya creo que nadie envía mensajes de texto, ¿sí? O enviar mensajería instantánea a través de WhatsApp, ¿no? O Telegram, u otros, ¿no? O entretenerte, ¿no? Pero no solamente por ello, ¿no? Grabas videos, ¿no? Tomas fotos,
te informas, envías tu ubicación en tiempo real, te sirve para poder tener ¿no? solicitar un taxi, solicitar comida, te permite pues comunicarte a través de videollamadas con alguien que está en otro país, que puede estar, ¿no? en el otro extremo del planeta, te permite hacer cosas inimaginables, ¿no? Los servicios que están disponibles son incontables, innumerables, tienes de todo, ¿no? Viajas a cualquier lugar y quieres saber a qué altura estás, te bajas una app para saber la altura y lo vas a tener, ¿no? Entonces, ¿es el control universal? Sí, ¿no? Entonces, empezamos con los teléfonos celulares, pero los teléfonos solamente, como tales, solos no podían, ¿no? Y creo yo que necesitaba un componente adicional, ¿no? Y es como empezaba hace un momento a mencionar. Mi primer teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Tenía solamente el uso de llamadas, mensajes de texto y por ahí radio. ¿Qué le faltaba? Acceso a Internet. Y ese fue el siguiente, ¿no? El siguiente gran paso de los teléfonos celulares, ¿no? Entonces, ¿cuáles han sido nuestros grandes disruptores para que nos encontremos en la situación en la que hoy estamos pasando? Que dicho sea de paso, creo que es un evento único en la historia que hemos tenido escrita hasta el día de hoy, ¿ya? Y se las voy a ir explicando poco a poco en esta sesión. Tenemos grandes disruptores, los dispositivos electrónicos, ¿no? En general, porque también muchos me dirán, ya, pero a través de una laptop, a través de mi equipo de cómputo, a través de mi tablet, a través de mi smartwatch u otros, puedo hacer también las cosas que mencionas. Sí, es cierto, ¿no? Pero no serían nada si es que no tuvieran conexión a Internet, ¿no? La Internet, que es esta gran red de redes, ¿no? Que nos permiten comunicarnos a miles de kilómetros que estemos de ubicaciones. Entonces, estos dos grandes disruptores nos han permitido llegar hasta este momento. Ahora, para ello, ¿no? Hemos pasado una serie de eventos en nuestra historia, ¿no? Esto no ha pasado de un momento a otro, esto no ha llegado, pues, sencillamente porque llegó de sorpresa y tenemos que asumirlo, ¿no? Esto ha sido una evolución y como todo en nuestra historia, ¿no? En la historia de la humanidad, hemos dado pasos, pasos, hasta que llegamos a un grado de madurez significativo. Entonces, ustedes ya esto lo conocen desde colegio. Hemos tenido una primera revolución industrial, ¿no? Donde empezábamos a conocer el uso de la máquina. Tenemos una segunda revolución industrial donde empezamos a ver la producción en masa, ¿no? Ya el uso de, ¿qué cosa? ¿No? El combustible, el uso de la electricidad, entre otros, ¿no? Y seguidamente llegamos a una tercera revolución industrial. Revolución industrial que se ve marcada por el uso de la electrónica, ¿no? De la electrónica y el uso de la Internet. Esa tercera revolución es la que hizo que despegara todo lo que hoy en día conocemos, ¿no? Si hacemos un paréntesis, ¿no? Ustedes deben de, por ejemplo, conocer el término Internet de las cosas, ¿sí? ¿Ya conocen ese término? Si me acompañan con alguna reacción y veo alguna manito o quizás alguna cara de sorpresa para poder saber si es que ustedes conocen sobre ese tema o todavía no conocen sobre ese tema, si lo han escuchado o todavía es nuevo quizás para ustedes. ¿Sí? Veo poca participación, veo dos personas que han levantado la manito, no sé si todos están atentos, yo les agradecería que puedan dar algunas reacciones para que podamos seguir con la sesión de hoy. ¿Ya? La tercera revolución industrial entonces nos aporta estos dos temas muy significativos, ¿sí? La electrónica y la Internet, ¿sí? Y la Internet es historia que ustedes ya conocen, ¿no? Es un
Es una solución que empezó en la milicia con la finalidad de intercomunicar, ¿no? Sistemas, equipos de cómputo, ¿no? Con la finalidad de justamente lograr, ¿no? La interconexión entre algunas oficinas y centrales, ¿no? Luego se escaló al sector académico y luego se vio la necesidad justamente de comunicar, ¿no? Al planeta entero. Y es eso lo que hoy día tenemos ¿no? En nuestras manos, ¿no? Todos tenemos, o bueno, todos los que estamos conectados a esta sesión, hoy en día estamos conectados a esta gran red de redes. Ahora, la cuarta revolución industrial, ¿no? Lo que ustedes deben de haber visto en muchas ocasiones en Internet, en redes sociales, como Industria 4.0. ¿Qué es esa Industria 4.0, no? ¿Y por qué 4.0? Justamente porque es esa cuarta revolución, ¿no? Hemos pasado primera, segunda y tercera. ¿Y esta cuarta qué trae consigo? Trae consigo la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas impulsadas por la inteligencia artificial. ¡Ey! Hasta ahí una pausa. Inteligencia artificial es un término que en los últimos meses se ha escuchado con mucha, pero mucha frecuencia, con mucha... Ha sonado en todos los medios de comunicación probablemente, hasta los periódicos, ¿no? Que, bueno, no se abocan a noticias específicamente, también han hablado de ellos y que justamente ha hecho una revolución en el mundo, ¿no? Y en específico hablamos de ChatGPT. Pero la inteligencia artificial es una tecnología que se ha descubierto, que se ha creado en los últimos 5 años, 10 años, ¿o qué tiempo lleva acuñado este término? Desde hace cuánto tiempo se viene hablando de inteligencia artificial? ¿Mm? ¿Desde hace cuánto? Desde hace, no, un poco más de 50 años, ¿no? ¿Y por qué hoy en día recién hablamos con tanta frecuencia de inteligencia artificial? ¿No? Hay que respondernos esa pregunta, ¿no? Interesante. El Internet de las cosas, ¿no? Hablamos de Internet de las cosas, no hablamos de la Internet convencional que nosotros usamos para conectarnos, hablamos de Internet de las cosas, ¿no? Objetos que se conviertan en inteligentes. ¿El foco de tu casa se puede convertir en inteligente? Sí. ¿La refrigeradora de tu casa se puede convertir en inteligente? Sí. Y muchos otros objetos se pueden convertir en inteligentes, ¿no? Y esa es la apuesta justamente de la Internet de las cosas. La realidad virtual, la impresión 3D, la nanotecnología y otras tecnologías emergentes. Ojo, ¿no? Estamos acostumbrados muchas veces a hablar de TI o las TIC, ¿no? Y no hablamos aquí de TI o las TIC, hablamos de tecnologías emergentes, ¿no? Tecnologías que están despegando, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, la inteligencia artificial, ¿no? Tecnologías exponenciales que han, pues, dado una revolución considerable cuando han empezado a explotarse, ¿no? Recuerden ustedes que esta cuarta revolución industrial recién empieza, ¿no? Estamos gateando en esta revolución todavía. Entonces, esto nos lleva a reevaluar todo lo que tenemos a nuestro alcance. Entonces, ¿sabían ustedes que un celular que hoy día, no muchos tal vez están conectados a través de este dispositivo, o no que muchos lo tienen en su bolsillo o están utilizando para chatear, tomarse un selfie? ¿Saben que ese teléfono celular, ese dispositivo que ustedes tienen en sus manos, es 100.000 veces más potente que las computadoras que llevaron al hombre a la luna? ¿No? Cuando la NASA, ¿no? lleva al primer hombre a la luna, ¿no? Naturalmente, pues tenía toda la tecnología que en ese momento, ¿no? se necesitaba para poder hacer dicha, ¿no? exploración, pero al día de hoy ustedes tienen más tecnologías que cuando la NASA envió al primer hombre a la luna, y eso lo tienen en sus bolsillos. ¿Qué están haciendo con tanta tecnología? ¿Para qué les sirve tanta tecnología que ustedes tienen a su alcance? ¿No? Hay preguntas que hay que empezar a resolver, hay que tomar conciencia de lo que está sucediendo y lo que tenemos, de qué tenemos hoy día al alcance de nuestras manos y qué cosas podemos hacer con ellas.
Entonces, pensar en digital en estos tiempos no solamente nos lleva a pensar en dispositivos móviles, en la internet, sino que también nos lleva a pensar en las tecnologías que hoy en día, ¿no?, conocemos muy de cerca, ¿no? Una de ellas, y ya veníamos comentando, la inteligencia artificial. Pero, ¿qué necesitamos para llegar hasta explotar inteligencia artificial o implementar soluciones de inteligencia artificial? Aquí escuchen bien que es una cosa implementar y otra cosa es utilizar inteligencia artificial. Si ustedes me dicen, implementemos inteligencia artificial, pues tenemos que tener un grado de madurez para llegar a ese momento. Pero si hablamos de, ya quiero empezar a utilizar inteligencia artificial, inmediatamente, ustedes lo pueden hacer. Tenemos N servicios de inteligencia artificial disponibles, ¿sí? Y estoy seguro que más de uno ya utiliza inteligencia artificial a través de los servicios digitales que usa, pero ni siquiera lo sabe, ¿no? Entonces, están inmersos, son transparentes hacia lo que nosotros hacemos, pero que naturalmente nos brindan un mejor servicio. Internet de las cosas, les comentaba hace un momento, tenemos ya disponibles a la mano de cualquiera, ¿no? Objetos que se pueden convertir en inteligentes, que los puedes conectar a una red, que puedes rápidamente implementar tu casa inteligente, por ejemplo, ¿no? Te puedes ir em, a una tienda que pues venda algunos dispositivos para casa, como focos, por ejemplo, ¿no? Y puedes comprarte un foco inteligente, conectarlo en tu casa, puedes empezar a manejarlo desde tu teléfono celular, puedes comprarte tu intercomunicador conectado a Wi-Fi y cada vez que toque en tu casa puedas recibir una llamada y puedas atender y así tu casa nunca está sola. Puedes hacer N cosas, ¿no? A través de estos objetos que ya son inteligentes, ¿no? ¿Está al alcance de todos? Sí. Big Data, ¿no? Ya entonces hablamos ya de objetos que pues están conectados a Internet y están generando grandes cantidades de datos, ¿no? Porque imagínate, conectar un sensor de temperatura en tu casa, ¿no? Y que esté sensando la temperatura cada, no sé, pues 30 segundos, ¿no? Imagínate cuántos datos está generando al día, ¿no? A la semana, al mes. Imagínate si esto pasa en muchas casas de tu distrito, de tu departamento, de tu país, ¿no? ¿Te imaginas la cantidad de data? ¿No? Ya no hablamos solamente de datos estructurados, ¿no? De las bases de datos transaccionales, de un sistema de ventas, de un sistema de renta, de un sistema de trámite documentario, sino que hablamos de analizar data de redes sociales, por ejemplo, ¿no? Será importante evaluar, ¿no? Si nosotros trabajamos para una entidad pública o una empresa privada, si hacemos una publicación en redes sociales, ¿cuántas interacciones logra? ¿Será importante evaluar ello? Por supuesto que sí, ¿no? Será importante saber cuántas reacciones consigues, cuántos comentarios, tipos de comentarios, etcétera. Sí. ¿Cómo analizamos esa data? ¿No? Entonces ahí aparecen conceptos como el de Big Data, ¿no? Blockchain, ¿no? Tal vez les suena raro a algunos, pero blockchain, ¿no? Quizás es más conocido cuando hablamos, ¿no?, de criptomonedas, ¿no? Como Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Bitcoin, ¿no? La fiebre del Bitcoin, ¿no?, nace a través de una tecnología y esa es blockchain. ¿Utilizamos blockchain en la administración pública? Pregunta a resolver. ¿Utilizamos o no utilizamos? ¿Hay casos de éxito sobre blockchain en la administración pública? Sí, ¿no? Sí lo hay, ¿no? Perú Compras, por ejemplo, utiliza blockchain, ¿no? Y no este año, no el año pasado, ya hace varios años, ¿no? ¿Hay muchas otras entidades haciendo pruebas sobre ello? Sí, también. La ciencia de datos es una de las ramas que hoy en día viene siendo muy valorada en el tema laboral, ¿no? ¿Cuánto sabemos de ciencia de datos, ¿no? ¿Lo utilizamos? ¿Lo podemos utilizar? Sí, yo creo que es más que necesario. Más que necesario para toda actividad que realicemos. Desde la actividad más sencilla. Porque, ¿por qué? ¿No? ¿Cómo se toman decisiones? ¿No? Tal vez alguno de ustedes tiene algún cargo en alguna entidad pública o privada, ¿no? ¿Y cómo toma decisiones? ¿Cómo define tomar una decisión? ¿Por intuición? ¿Porque le parece?
porque cree que es así, o porque hay información analizada, hay datos que han sido analizados y le dan, ¿no?, una respuesta a la pregunta que tiene. Creo que es esto último, ¿no? Entonces necesitas analizar datos para poder obtener respuestas y tomarás decisiones adecuadas, ¿no? Entonces, aquí hablamos de ciencia de datos, por ejemplo, ¿no? Ya en los diferentes sectores, como por ejemplo el sector minas, ¿no? Las personas que trabajan en minas o postulan a un puesto en minas, ¿no? Los ingenieros de minas, por ejemplo, cuando son evaluados para conseguir un puesto de trabajo, ya les piden, ¿no?, que conozcan de ciencia de datos, por ejemplo, ¿no? Imprescindible, ¿no? Ya en algún momento empezarán, ¿no?, en las empresas públicas y privadas a pedir quizás, ¿no?, mínimamente que tengas conocimientos básicos en transformación digital, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Porque esto es indispensable, ¿no? Ya no es negociable el hecho de decir, bueno, si lo sabes o no lo sabes, es indistinto, ¿no? Ya es una necesidad, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y más aún, ¿no? En el privado esto está clarísimo, y en el público, creo que no hay nada que discutir en el público. Ya tenemos un Sistema Nacional de Transformación Digital, tenemos una ley de gobierno digital, tenemos una política nacional de transformación digital que lleva días de su nacimiento. El 28 de julio se promulgó, ¿no?, un decreto supremo a través del cual se aprueba la Política Nacional de Transformación Digital, ¿no? Entonces, está totalmente empoderado el Estado respecto a transformación digital. Entonces, no hay vuelta atrás. Cloud computing o la nube, como muchos lo conocen, ¿no?, también lo utilizamos. Estoy seguro que el 99% de los que están aquí conectados lo utilizan, ¿no? Ahora, hablamos de tipos también, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? Pero lo más sencillo y lo más rutinario para nosotros es hablar de nube, como por ejemplo, ¿no?, ¿dónde almacenas tus datos, ¿no?, del trabajo, ¿no?, datos personales, datos que estudias, ¿no? Las universidades, por ejemplo, ¿no?, cuando ya tienes algún tipo de cuenta corporativa, te asocia, por ejemplo, ¿no?, un Google Drive, un OneDrive, ¿no?, u otros medios de almacenamiento, ¿no? Y tienes nube. Claro, eso es una nube para consumir, ¿no?, para el uso, pero también tienes nube, ¿no?, para poder atender o poder, ¿no?, tener un servicio digital en dicho espacio para que pueda ser utilizado y estar a disposición del usuario final de dicha plataforma, ¿ya? Ya no hablamos, ¿no?, o ya se ha dejado de hablar con tanta frecuencia el hecho de decir, no vamos a implementar un data center, ¿no?, inmenso que necesitamos para tal sector, o etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque sencillamente ya hoy en día tenemos estas facilidades, ¿no?, de la nube. ¿Sabían ustedes que el Estado peruano tiene un servicio de nube para las entidades públicas? Así como existe el servicio de Amazon, ¿no?, o Google, o Microsoft con Azure, ¿no?, entre otros, el Estado peruano también tiene su propia nube, ¿no? Nube que pueden, ¿no?, dar a las entidades públicas para que coloquen sus servicios digitales y estén disponibles, ¿sí? Entonces hay muchas cosas por descubrir. ¿Cuándo empezamos a escuchar con tanta frecuencia el término transformación digital? ¿No? ¿Desde cuándo? ¿Recuerdan ustedes? Claro, hoy en día ya es algo muy natural, pero ¿desde cuándo empezamos a escucharlo con tanta frecuencia? Desde un hecho que no es tan grato probablemente para muchos, ¿sí? Un momento que fue muy, La pandemia. muy delicado, muy triste para muchos, pero que también nos dejó muchas cosas que evaluar, muchas situaciones que necesitamos, ¿no?, despertar justamente, ¿no? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿estábamos preparados para lo que ocurrió en la pandemia? Nadie, ¿no? Absolutamente nadie. Nadie esperaba una cosa de ese tipo. ¿Y qué dice, no? ¿Qué se dice hoy en día en temas de salud, ¿no?, a nivel mundial? ¿Vendrán nuevas pandemias? ¿No? ¿Vendrán nuevas pandemias? ¿Vendrán nuevas enfermedades, nuevos virus?
Todos dicen que sí. ¿Cuánto nos estamos preparando para ese momento? ¿Hemos tomado conciencia de lo que nos ha pasado? ¿Nos estamos preparando en esa línea para poder reaccionar ante un evento como este? Entonces la pandemia nos dejó muchos aprendizajes, ¿no? Nos dejó el hecho de poder tener que continuar operaciones a pesar de una situación de emergencia como la que ocurría. ¿Recuerdan ustedes el momento en el que recibimos la noticia de que nadie salía de casa, hacíamos trabajo remoto, ¿no? Y podían hacer ustedes trabajo remoto, ¿no? Bajo esas circunstancias en las que nos encontrábamos, más allá, ¿no? del virus, más allá de no tener contacto con las personas o limitar ese contacto, ¿podíamos hacerlo? No, porque las entidades, las empresas, en muchas ocasiones, tenían esos canales cerrados, ¿no? En el caso de la administración pública, ¿no? Es muy conocido de que, pues, todo era en papel. Y en muchos lugares lo sigue siendo, ¿no? Seamos sinceros, ¿no? Lo sigue siendo. Nacieron, ustedes deben recordar, las mesas de partes digital para que las entidades empiecen a recepcionar documentos, ¿no? Y continúe la ciudadanía haciendo sus solicitudes, ¿no? Entonces, se empezó recién a abrir un canal digital para admitir solicitudes de los ciudadanos, ¿no? Y esto fue a todo nivel, ¿no? No hablamos solamente de municipalidades, gobiernos regionales, ¿no? Sino que hablamos de propios ministerios, hablamos, ¿no? De organizaciones enormes, ¿no? Nacionales. Entonces, cambió la forma de pensar, ¿no? Oye, ¿y por qué, no? ¿Por qué por qué no habíamos empezado a utilizar esto ya antes, ¿no? Porque naturalmente decíamos, ¿no? No, como hacemos las cosas, funcionan. Las venimos haciendo así hace 50 años. Yo llevo aquí 30 años de experiencia en esta entidad y así ha funcionado. ¿Para qué las vamos a modificar? ¿No? Las firmas digitales, ¿no? Yo firmo con mi lapicero, ¿no? Color azul, y justamente me he comprado uno aquí, ¿no? Bañado en oro, y con ese firmo yo. No, no, la firma digital, voy a estar metiendo mi DNI, mi certificado digital, mi clave, etcétera. No demora mucho. ¿Desde cuándo existe normativa vigente sobre firmas digitales? Desde hace más de 20 años. ¿Por qué no las hemos utilizado? ¿No? Entonces, ¿no? Hay un conjunto de situaciones que no habíamos aprovechado y que cuando llegó la pandemia nos hizo una radiografía y nos dejó pues muy, pero muy mal parados, ¿no? Y esto nos lleva a pensar, oye, Jan, estamos mal, ¿no? O hemos estado mal, no estuvimos preparados, la pandemia nos golpeó al suelo, nos hemos empezado a levantar, hemos empezado a sacar servicios digitales, hemos entendido de que los canales digitales deben de estar disponibles. Pero queremos ejemplos, ¿no? Citemos ejemplos. ¿Quién es el país más digital del mundo? ¿No? Entonces, encontramos un pequeño país que tal vez muy pocos hayan escuchado o quizás muy, ¿no? Rara vez por ahí escucharon, y se llama Estonia. Estonia es uno de los países, ¿no? De la Unión Europea, ¿no? Que justamente es un país, ¿cómo decirlo? Muy joven, ¿no? Es un país que lleva un poco más de 30 años de creado, ¿sí? Se desliga de ¿no? De la Unión Soviética, ¿ya? Y que empieza justamente, ¿no? Desde cero, y al desligarse de la Unión Soviética, totalmente pobre, ¿no? Pero que decide, ¿no? Empezar a tomar lo mejor que existe en el mundo y decir, voy en esta línea, ¿no? Pero somos pobres, ¿no? No tenemos para poder tener grandes, ¿no? Organizaciones, contratar personal, pues, cientos de personales. ¿Qué opción nos queda? Lo digital, ¿no? Nos queda lo digital. Entonces, lo digital es más cómodo o es más barato que poder tener, ¿no? Grandes organizaciones, ¿no? Montadas con gran infraestructura, ¿no? Con cientos de miles de personas, ¿no? Atendiendo y demás.
Entonces, ¿no? Estonia es caso de estudio del Banco Interamericano de Desarrollo y muchas otras organizaciones internacionales. Dentro de una de las publicaciones, ¿no? Se tiene ¿no? Una de las publicaciones que hace el BID, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Expresa dentro del prólogo palabras de quien fue en ese momento presidente de Estonia, ¿no? Y nos dice lo siguiente, ¿no? Muy cortito, ¿no? Estonia tiene un gobierno digital al servicio de los ciudadanos, con el que pueden acceder a los servicios públicos las 24 horas del día y los 7 días de la semana a través de Internet, ¿no? Hasta aquí ya nos cambió las reglas que normalmente conocemos, ¿no? ¿Por qué? Nos dice que está al servicio de los ciudadanos. ¿Por qué se han puesto a pensar, ¿no? Y muchos de los que ustedes estén inmersos en ese tema, ¿por qué en algún momento hablábamos de gobierno electrónico y hoy día hablamos de gobierno digital? ¿Cuál es esa transición? ¿Por qué en el Estado hablábamos hace muchos años de una Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática y luego hablamos de gobierno digital? ¿No? ¿Por qué hubo ese cambio? Fue una moda, ¿no? Alguien alguna vez me dijo eso, siempre se me quedó, ¿ya? ¿Es una moda de lo digital? ¿Hay que cambiarle el nombre para que se vea más bonito? ¿O hay algo detrás? ¿No? En este programa justamente se habla, ¿no? de la OCDE, ¿no? Este organismo internacional que hizo recomendaciones al Estado peruano para que pueda, ¿no? justamente tomar estas recomendaciones, ¿no? Hacerlas, ¿no? Hacerlas suyas como Estado peruano para que posteriormente pueda el Estado peruano ser parte de este organismo internacional, ¿no? Dentro de esas recomendaciones se habla justamente de dejar de ver este enfoque electrónico y pasar al enfoque digital, ¿no? Enfoque que justamente está centrado en los ciudadanos. Anteriormente hablamos de la eficiencia de los controles para la entidad, ¿no? Oye, yo entidad necesito que digitalicemos este trámite, este servicio, pero con tales controles, ¿sí? No me importa, serán 10 pasos, pero tengo que tenerlo controlado yo, ¿sí? Pero nos olvidamos de quien recibe nuestro servicio, que es el ciudadano, ¿no? Entonces aquí nos dice rápidamente, ¿no? Es un gobierno digital al servicio del ciudadano, que puede acceder a los servicios públicos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Los servicios digitales no duermen, no comen, ¿no? Están ahí disponibles en todo momento. ¿Qué más nos dice? La firma digital con sellado de tiempo garantizados por el Estado permite a las personas comunicarse con el Estado o con las empresas, ¿no? Les hablaba hace un momento del uso de firmas digitales, ¿no? No solamente hablamos, ¿no? de que debemos de orientar al ciudadano a través de nuestros canales digitales, no solamente recepcionar sus solicitudes, sino que también podemos responderle a través de esos canales con documentos que tengan valor legal. ¿Cómo es eso? ¿No? Porque yo conozco de que imprimo una resolución o un documento, lo firmo con lapicero, lo escaneo, le tomo una foto y se lo mando por correo. Eso no es un archivo original, eso es una copia simple, ¿no? Claro, algunos me dirán, ¿no? Ya, pero eso es considerado firma electrónica. Sí, pero valor legal tiene, ¿no? El valor legal de una firma digital si es totalmente, ¿no? verídico, ¿no? Porque ¿quién puede firmar digitalmente? Quien tiene justamente esa identidad, ¿no? Ya sea desde tener un DNI electrónico y a través de tu lector de DNI electrónico puedas conectarlo a tu equipo, firmar tu documento y puedas enviarlo, ¿no? a su destino. Puede ser revisado a través del mismo software con el que has firmado y ese documento va a tener totalmente valor legal. Hablamos también, ¿no? de el sistema proporciona a los ciudadanos un acceso fácil a sus datos y también puede comprobar que no se utilicen incorrectamente, ¿no? Ese tema de confianza, justamente, el tema de seguridad, ¿no? ¿Dónde están? ¿Quiénes van a utilizar mis datos, ¿no? Y hablamos de cosas sensibles, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de, ¿qué cosa? La historia clínica electrónica, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una historia y no clínica y pues no me sería nada grato de que muchas personas tengan acceso a ella, ¿no?
o que haya un acceso indiscriminado a mis datos, ¿no? Entonces, hay que también tener esos mecanismos, ¿no? Y nos dice, el acceso favorece la participación y el control fomenta la confianza. Y Estonia se enfoca en los ciudadanos y en los derechos de los ciudadanos, ¿no? Recuerden esto último, y los derechos de los ciudadanos, porque nos va a permitir explicar, ¿no? Justamente lo que les mencionaba hace un momento. Se acaba de aprobar la Política Nacional de Transformación Digital. ¿Por qué vela esta política nacional? ¿No? Recuerden ustedes de que una política pública que busca, ¿no? Resolver un problema que tiene, ¿no? La sociedad, la ciudadanía en este caso, ¿sí? ¿Ustedes tienen derechos y deberes en el entorno digital? Pues sí, pero ¿dónde están citados? Justamente esta política les da todo ese marco para conocerlo, ¿no? Entonces nos dice que se enfoca en los ciudadanos y en los derechos de los ciudadanos, no en la maquinaria pública digital. Inspiramos a otros a seguir el ejemplo de Estonia, ¿no? Estonia, ¿no? Para cerrar el ejemplo de Estonia, Estonia tiene el 99.9% de sus trámites y servicios públicos digitalizados, ¿no? Ya, ¿y por qué no podemos decir el 100%? Porque todavía no han resuelto, ¿no? Dos trámites que todavía no se pueden hacer de forma digital, ¿no? Lo digo todavía, porque recordemos que este es un proceso continuo que va a ir, ¿no? Mejorando las cosas y que no se detiene nunca, ¿ya? Solamente existen dos cosas que en Estonia no se pueden hacer, ¿no? Casarse y divorciarse. Y creo que es entendible, ¿no? Todavía no se puede hacer. Entonces, veamos, ¿no? El marco regulatorio, ¿no? En el Perú, por ejemplo, ¿no? Y hacemos pues ¿no? un poco de historia aquí, ¿no? Hablamos de que en 1990 hablamos de un Sistema Nacional de Informática, ¿no? Y hablamos en síntesis de la dotación de equipos, ¿no? A la administración pública, ¿no? Empezamos a conocer, pues, justamente el uso de las computadoras, ¿no? Y los que quizás tengan, ¿no? Un poco de recuerdos o conversen con sus padres, quizás les dirán, ¿no? La transición de dejar las máquinas de escribir y empezar a utilizar computadoras, ¿no? Qué trauma, ¿no? Empezar a utilizar paquetes de Office para redactar, por ejemplo, ¿no? O hojas de cálculo, ¿no? Luego hablamos de un gobierno electrónico que les decía mención hace un momento, a través de una Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática, donde se veía justamente la eficiencia de la gestión del gobierno. Posterior a ello, hablamos en el 2017, posterior a las recomendaciones de la OCDE, hablamos de un gobierno digital, ¿no? Y este gobierno digital, ¿no? Justamente con un ente rector, el cual es la Secretaría de Gobierno Digital en ese momento, ¿no? Hoy en día se llama Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, donde se refunda la relación entre el Estado y la ciudadanía y la co-creación de valor público, para co-crear valor público. En el 2020 existe otro hito muy importante, ¿no? Y es el Sistema Nacional de Transformación Digital. 30 años después, ¿no? El Sistema Nacional de Informática evoluciona a un Sistema Nacional de Transformación Digital, en el cual se garantizan los ecosistemas que tengan que justamente estar inmersos en el Sistema Nacional de Transformación Digital, ¿no? Como cuáles: economía digital, salud digital, educación digital, justicia digital y muchos otros que están dentro de la base normativa. Entonces, ¿no? ¿Cómo nos organizamos en el Estado? ¿Cuáles son las normas madre y cómo nos estamos desplegando? Así como, ¿no? Salud digital, educación digital, entre otros, ¿no? Son parte del ecosistema de transformación digital. Gobierno digital también lo es, ¿no? Entonces, gobierno digital, ¿no? Es una parte del Sistema Nacional de Transformación Digital, y asimismo se cuenta con un marco de confianza digital que va a velar justamente por toda, ¿no? Por todo este ecosistema, ¿ya? Cada uno de ellos tiene una base normativa, está creado, está en funcionamiento, está vigente. Entonces, ¿qué es transformación digital y qué es gobierno digital? ¿No? Transformación digital es un proceso continuo, ¿no? Decía hace un momento, nunca va a terminar. Continuo. Disruptivo, ¿no? Esta es una palabra que en innovación se habla mucho, ¿no? Dentro del programa también lo vamos a desglosar para entender cómo, ¿no? Hacemos cosas disruptivas. ¿Y qué no es disruptivo? Claro está, ¿no? ¿No? Estratégico, ¿no?
y de cambio cultural. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí no hemos hablado nada de tecnología, ¿no? Hay un concepto a veces que es un enfoque que normalmente asumimos, ¿no? Transformación digital. Como dice digital, debe estar asociado a las últimas tecnologías para implementar, ¿no? Inteligencia artificial, Internet de las cosas, ¿no? Ciencia de datos, robótica, etcétera, ¿no? Pero no, transformación digital, ¿no? Tiene un enfoque distinto. O sea, sí, está basado en el uso intensivo de tecnologías, y aquí está, ¿no? Pero tiene un enfoque que en su primera instancia indica, ¿no? Es un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural. O sea, estamos hablando de personas que se sustentan en el uso intensivo de tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos, para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. ¿Sí? Ya esto en el programa lo veremos con mayor detenimiento y desglosaremos cada uno de estos términos, ¿sí? Pero quiero que quede claro, ¿no? Cuando hablamos de transformación digital, no hablamos de forma directa en el uso directo de las tecnologías, ¿no? Emergentes que pueden haber, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no hablamos? Porque eso es más de lo que ya hemos conocido siempre, ¿no? Antes de pandemia, conocíamos que ya habían sistemas de gestión documental que permitían el uso de firmas digitales, sabíamos, ¿no? Que existían sistemas de georreferenciación, entre otros, sabíamos que existían, pero ¿los habíamos empezado a utilizar? No. Y por eso nos golpeó así la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque había un problema en el cambio cultural, justamente, ¿no? Porque las personas no creían o no asumían que estas tecnologías o su uso iban a ser tan relevantes o podían salvar vidas, ¿no? Entonces, ahí es donde radica la transformación digital, ¿no? Específicamente, ¿no? En un proceso continuo de mejora, ¿no? En que sea disruptivo. Hey, no quiere decir que si un proceso tiene 10 pasos, eso debe continuar de esa forma. Estratégico, ¿no? Ya no hablamos de soporte, hablamos que es estratégico. Hablamos de cambio cultural, hablamos de personas de forma directa, ¿no? Tenemos que hacer entender, sensibilizar, ¿no? Evangelizar, como muchos dicen, ¿no? Que el uso de tecnologías digitales cambia, ¿no? Cambia la forma de cómo vamos a poder atender a un ciudadano, atender a un cliente, vamos a cambiar ese chip en las personas, ¿no? ¿Y qué es gobierno digital, no? Gobierno digital es el uso estratégico de las tecnologías digitales, ¿no? Entonces, hablamos del uso estratégico, no hablamos del uso de tecnologías digitales a secas, ¿no? El uso estratégico y datos en la administración pública para la creación de valor público. Entonces, verán ustedes que gobierno digital se enfoca en la administración pública. Y ambos temas hablan de valor para las personas y creación del valor público. Entonces, ¿qué es ese valor público, no? Hablamos de valor público sobre la percepción que tienen las personas sobre lo que nosotros le entregamos como servicio. Entonces, si vemos, pasamos por una entidad pública o pasamos por una privada y vemos una larga cola de personas en todo el sol esperando su turno, ¿estaremos creando valor para estas personas? ¿Es un valor positivo, ¿no? Adecuado para estas personas? Estoy seguro que no. Entonces, es esa percepción que se tiene sobre ello. Un poco más, ¿no? De lo que desglosaremos también en el programa, no es solamente una iniciativa, ¿no? La transformación digital o es un trabajo de investigación, sencillamente, ¿no? Sino que, como ya les he mencionado, hay base normativa muy amplia sobre el tema y asimismo, ¿no? También normas de rango de planeamiento estratégico y nacional. Los más importantes, veamos por acá. A fines del año pasado se aprobó el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050. ¡Wow! Estamos 2023 y ya hay un plan estratégico que avisora lo que debemos de lograr hasta el 2050. Y como ustedes sabrán, estos planes, ¿no? Que son prospectivos, tienen objetivos, ¿no? Nacionales. Este plan tiene 4 objetivos nacionales. Uno de ellos, ¿no? Perdón, 2 de ellos hablan sobre gobierno y transformación digital, ¿no? El tercero, en explícito, habla, ¿no?
justamente, y aquí está, ¿no? Habla de elevar los niveles de competitividad y productividad con empleo decente en base al aprovechamiento sostenible de recursos, el capital, el uso intensivo de ciencias y tecnología y la transformación digital del país. Objetivo número 3. En el objetivo número 4 hablamos del fortalecimiento de instituciones y dentro de ellos hablamos del gobierno digital, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirve todo ello? ¿No? Justamente ¿para qué? Para consolidar el ejercicio de la ciudadanía digital, considerando condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, ¿no? Recordemos de que no todos tenemos las mismas condiciones en todo el país, ¿no? Encontraremos personas en diferentes provincias, distritos que tendrán condiciones distintas. Entonces hay que garantizar también su ejercicio de ciudadanía digital. Y es por ello la Política Nacional de Transformación Digital. Acá un poco sobre la política, ¿no? ¿Qué cosas trae o qué cosas busca, ¿no? Dentro de los derechos de la ciudadanía digital, ¿no? Todos tenemos derechos y lo hacemos, ¿no? En la búsqueda de información en Internet. Todos tenemos derecho a comunicarnos, a entretenernos, a comprar productos y servicios, como también a vender productos y servicios, a operar en banca y servicios financieros, ¿no? Como el uso de billeteras digitales también. Tramitar con organizaciones públicas. Todos ustedes tienen derecho a tramitar con organizaciones públicas, ¿no? Existe una ley que indica que todas las entidades deben tener una mesa de partes digital, por ejemplo, ¿no? Eso quiere decir de que las 24 horas del día ustedes pueden presentar sus trámites ante las entidades públicas. Capacitarse y educarse como lo están haciendo en este momento. A la interna, las entidades, ¿no? Dentro del marco de gobernanza, deben de establecer un líder, un comité y un plan de gobierno digital también, ¿no? Dentro del programa también se desglosa en lo que es el plan de gobierno digital. Muchas entidades, muchas organizaciones indican, ¿no? Ya, yo entiendo todo lo que has mencionado, pero ¿cómo empiezo? ¿No? Y justamente hay que estructurar estratégicamente cuál va a ser este camino, ¿no? O lo que muchos llaman hoja de ruta. Y este el plan de gobierno digital lo establece, ¿no? Hay un alineamiento estratégico, ¿no? Hay una situación actual, hay objetivos de gobierno digital, hay un portafolio de proyectos, ¿no? Entonces, aquí está la estructura, aquí está nuestra hoja de ruta. Tenemos que organizarnos primero para poder empezar a caminar. Dos puntos esenciales, ¿no? En la Agenda del Bicentenario, esta es una imagen que me pareció muy interesante de tomarla, porque nada de lo que antes hemos comentado va a ser posible si no tenemos dos cosas. Uno, respaldo político y el otro es transformación cultural. ¿Ya? Si ¿no? Nuestros titulares de las entidades, los líderes de la entidad, ¿no? Quienes dirijan nuestra entidad pública o ¿no? Nuestra organización privada, no están convencidos de que esto va a funcionar, de que la transformación digital va a transformar sus organizaciones, no hemos hecho mucho, ¿sí? O no vamos a hacer mucho. Por otro lado, la transformación cultural. Si no logramos sensibilizar a las personas que colaboran dentro de la entidad y si no logramos, no, es sencillo, vender que esto les va a hacer bien a su trabajo, tampoco vamos a hacer mucho, ¿no? Porque ellos son quienes van a interactuar con estos servicios que pondremos a su disposición. Para ir cerrando, ¿no? Los pilares del gobierno digital. En la ley de gobierno digital se hablan de estos pilares, ¿no? La identidad digital, los servicios digitales que hemos comentado hoy día, la arquitectura digital, la interoperabilidad, ¿no? Que es un concepto ya muy maduro en nuestro país, ¿no? Ya hace más de 10 años que hablamos de una plataforma de interoperabilidad, por ejemplo, la seguridad digital, los datos, ¿no? Que es un capítulo extenso para comentar, ¿no? Existe también una estrategia nacional de datos, por ejemplo, ¿no? De gobierno de datos. Asimismo, toda ley necesita reglamentarse, ¿no? Y el reglamento de la ley de gobierno digital ya hace énfasis o lleva al llano qué cosas debemos de hacer en cada uno de estos temas, ¿no? De identidad, por ejemplo, de servicios digitales, de procedimientos administrativos, de datos, interoperabilidad, seguridad y arquitectura. ¿Y por qué? ¿No? La pregunta es ¿por qué? Porque nuestro panorama normal o común es encontrar esto en la administración pública, ¿no? Una entidad que pues gestiona su propio portal, sus propios pagos en línea, sus trámites, sus casillas, sus mesas de partes, entre otros, ¿no? Esta es una entidad uno que puede ser una municipalidad.
Hablamos de otra entidad 2 que también maneja lo mismo, ¿no? Pero cómo ellos han considerado necesario que puedan, ¿no? Funcionar. Pero para ello, también, ¿no? Han experimentado ustedes de que van a hacer trámites con una entidad y les dice, créate tu cuenta, ¿sí? Y va a la entidad 2 a otra entidad, ¿no? Como un ministerio, un gobierno regional, un gobierno, una entidad no nacional, ¿no? Y les dice, créate tu cuenta, ¿sí? Y así te puedes ir por 10 entidades y te va a decir, créate tus cuentas, ¿no? Mi mesa de partes funciona de esta manera, ¿no? Valida tu correo, valida tu número de teléfono, etcétera. Pero yo con la justa me acuerdo mi usuario y contraseña de mi correo electrónico. Entonces, peor, no me voy a grabar los usuarios y contraseñas de todas las entidades públicas, ¿no? Entonces, eso es un dolor de cabeza para la ciudadanía. Para ustedes es un dolor de cabeza. Para mí es un dolor de cabeza. Entonces, ¿pero por qué? Si yo ciudadano, interactúo con el Estado. Yo no tengo que interactuar con la Municipalidad 1 y con la Municipalidad 1890, ¿no? Porque recuerden que tenemos en el Estado peruano 1891 municipalidades, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, yo estoy interactuando con el Estado, ¿no? Entonces, yo ciudadano interactúo con el Estado. ¿Cómo se organiza el Estado? Es su problema, ¿no? Entonces, la ley de gobierno digital busca justamente cómo organizarlo, ¿no? Entonces, hablamos de que hay una serie de plataformas que se establecen en el reglamento de la Ley de Gobierno Digital con la finalidad de hacer transparentes estos servicios para el ciudadano, ¿no? El ciudadano, si quiere loguearse con una entidad pública, utilizará un servicio que se llama idigo.p, ¿no? Que es una plataforma en la cual se habla en el reglamento. Se logueará y podrá acceder a cualquier servicio que esté disponible, ¿no? Entonces, oye, es como que ya yo tengo mi cuenta de correo y cuando quiero entrar a Facebook, a Twitter, a LinkedIn u otros, utilizo, ¿no? Loguearme con mi cuenta, sí, ¿no? O sea, ¿funcionará de esa manera? Sí, con una sola cuenta podrás acceder a esos servicios, ¿no? Las entidades serán diversas, pero que interactuarán con estas plataformas para ser transparentes al ciudadano, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ¿no? Ya en el programa desglosaremos más el reglamento de la Ley de Gobierno Digital para que ustedes puedan conocer de qué trata cada una de estas plataformas, ¿no? Sin más que comentar por este webinar inicial, yo les dejo esta guía de transformación digital del gobierno, que justamente fue publicada por el Banco Interamericano de Desarrollo a fines del año pasado. Esta guía, ¿no? Dentro de su prólogo, habla la siguiente cita con la que voy a dar término a la presentación. Nos habla que la necesidad de la transformación digital del gobierno se evidencia de muchas formas. Por ejemplo, a través de ciudadanos que quieren interactuar con el gobierno en línea para acceder a la información y los servicios que necesitan sin restricciones horarias y sin tener que trasladarse a una oficina física. Las instituciones públicas que funcionan solo con base en el papel no solo son más ineficientes en sus procesos, sino también son menos eficaces en su propósito. Un gobierno digital no solo aprovecha al máximo las ventajas de la sociedad y la economía digital, sino que habilita y potencia su construcción, ¿sí? Hay un enlace que les voy a compartir por el chat, ¿ya? Para que ustedes puedan acceder a esta guía, revisarla. Es libre, ¿no? Es libre, se pueden descargar el libro completo y ustedes lo pueden leer, ¿sí? Muchas gracias, ¿no? Con esto cierro la presentación y los invito a que puedan ser parte de este programa donde pueden acompañarnos con el dictado de clases y podamos conocer más a fondo cada uno de los temas que hoy hemos comentado. Gracias. Muchísimas gracias, Ian, por tu interesante exposición. Ahora le doy el pase a mi compañera Jocelyn Romaní, quien les contará un poco más acerca de lo que se verá en el programa Gobierno Digital y Transformación Digital y les contará un poco más de los beneficios que tenemos el día de hoy para ustedes. Buenas noches, Jocelyn. Buenas noches, Kimberly. Buenas noches al docente, también al público presente. Gracias por la ponencia, profesor, tal cual lo ha venido indicando el docente, ¿no? Justamente este webinar es para saber un poco más de los temas que vamos a tratar dentro de nuestro programa, que es Gobierno Digital y Transformación Digital, que está iniciando el lunes 21.
Siguiente PPT, por favor, Kimberly. Bien, este programa, como les vuelvo a mencionar, está iniciando el 21 de agosto. Tiene una duración total de 64 horas lectivas. Aproximadamente son 8 semanas. La modalidad es a distancia. Tiene un 75% que son sesiones en vivo y el otro 25% que ustedes lo pueden manejar, que es netamente virtual. En este caso, las sesiones de 75% que es en vivo se van a dictar los días martes y jueves de 7:45 a 10 de la noche. Ustedes van a poder conectarse a través de la plataforma el cual se les envía a cada uno de los participantes y van a poder interactuar con el docente tal cual de esta manera. Van a poder interactuar, van a poder despejar las dudas que tengan, en este caso también el tema práctico que se pueda ir realizando. ¿Cuánto es el tema de inversión actual para este programa? El programa te está costando 1.400 al contado o también se te da la opción de que lo puedas fraccionar en 2 cuotas. Bien, en este caso, a cada uno de los asistentes el día de hoy a esta ponencia van a acceder a un descuento exclusivo. Este descuento va a aplicar ya sea el contado o en este caso en cuotas. En ambos va a ser aplicado. Una vez que ustedes aprueben este programa, automáticamente se les emite el certificado que sale a nombre del Centro de Educación Continua, que es de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Siguiente, por favor, Kimberly. En este caso, el programa está dividido por 4 asignaturas o módulos. El primer módulo sería Gobierno Digital. El siguiente módulo es Plan de Gobierno Digital. El tercer módulo sería Transformación Digital. Y por último, el cuarto módulo es Tecnologías Digitales. Bien, en este caso, cada uno de los módulos cuenta con docentes altamente especializados. Dentro de ellos, el docente Jan, que nos ha dictado el día de hoy este webinar. Así que no duden en poder sumarse a este programa para que puedan actualizarse con los temas a tratar. Siguiente, por favor. En el caso de aquellos que desean inscribirse y aprovechar este descuento que se les está brindando, lo pueden hacer a través del correo jromanía@continental.edu.pe o en este caso pueden escanear el código QR o pueden contactarse al número 943-554-715. Vuelvo a repetir, 943-554-715. Bien, en este caso la invitación está ya hecha para que ustedes puedan sumarse, puedan aprovechar este descuento que tienen por participación y puedan tomar el curso, ¿no?, que estamos iniciando este lunes 21 de agosto. Agradecer a cada uno de los participantes por haber asistido y por último le doy el pase al docente para que pueda hacer el cierre final y les haga la invitación. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo los invito a que puedan sumarse a este programa que está muy interesante. Como habrán visto, el día de hoy hemos desarrollado varios puntos de cada uno de los módulos que contiene y que justamente les va a permitir a ustedes conocer, ¿no?, con más detenimiento cada uno de estos temas, ¿no? Yo les dejo algunas interrogantes, ¿no?, que ya les he planteado durante la sesión. También les dejo algunas otras que podamos ir resolviendo durante el programa. Muchas veces nos dicen que seamos ágiles, ¿sí? Pero, ¿cuán ágiles podemos ser en el sector público? ¿No? Cuando hablamos de agilidad, hablamos, ¿no?, por ejemplo, del uso de design thinking, de metodologías como Scrum. ¿Podemos utilizar ello en el sector público? Yo les digo que sí, ¿no? Les digo que sí y en el programa los vamos a descubrir con mucho más detenimiento. Así que los invito a que puedan ser parte de este programa y nos estaremos reencontrando en las sesiones para poder comentar. ¿Ya? De igual manera les he compartido algunos datos a través del chat para que ustedes puedan ir descubriendo y animándose también a sumarse a esta ola de la transformación digital. Muchas gracias. Buenas noches.